Cuentos esotéricos por John Richardson. El pájaro del cielo y la voz juzgada. Obraremos con una fe absurda en la vigilia hasta que obremos de la misma manera en el sueño. Entonces la unidad será realizada en nosotros. Le message retrouvé. Louis Catio. Existen 125.000 seres alados que recorren el mundo volando, dispuestos a coger todo y toda voz que oyen. Como ha sido dicho, ninguna palabra proferida en el mundo está privada de voz. Esta última emprende una trayectoria que le lleva al espacio donde es capturada por las criaturas aladas que la conducen más alto y la juzgan en bien o en mal. Según lo que está escrito, Eclesiastés X:20, el pájaro del cielo se llevará la voz. ¿Cuándo juzgarán a la voz? Rabí dice, en la hora en que el hombre acostado se duerme, su alma le abandona y se va a testimoniar sobre él. Es entonces cuando la voz es juzgada. El Zohar. Cuando Alvar Yadós vio ante él de pie la extraña imagen, a la vez terrorífica y majestuosa, comprendió que había llegado su hora. Pocos minutos antes se hallaba en su fabriquita de productos alimenticios para perros y gatos, intentando convencer a un gato astuto y recalcitrante para que comiese un nuevo alimento, pero algo parecía saber por instinto el felino, y no quería ni siquiera lamer este producto elaborado con las heces de las vacas lavadas, oxigenadas y perfumadas, con un aditivo que intentaba vanamente sugerir el olor y el sabor a pescado. Tras tanta manipulación, el gato, con un olfato incólume, detectaba la mierda esencial. Alvar llevaba 3 noches sin dormir, porque dejaba el pueblo donde residía cerca de Reus y se iba por la autopista hasta Sitges, para encontrarse con su amiguita, una petulante poetisa hispanoamericana que, a cambio de su cuerpo, le leía poesías cursis, llenas de palabras que no entendía a pesar de tener una cierta cultura. Pero a Alvar todo le parecía perfecto, porque lo que no le gustaba era pagar, y le daba lo mismo escuchar las poesías de Divina, porque así se llamaba la pobre mujer, Divina. Estos latinoamericanos son algo sádicos a la hora de bautizar, o las de San Juan de la Cruz. En realidad solo le gustaba acumular bienes, y ahora se encontraba ante algo importante y esencial. Lo detectaba con su astucia habitual. ¿Podría engañar a aquella figura del más allá tan imponente y severa? Probablemente había tenido un ataque cardíaco o cerebral. Demasiados excesos. La imagen le dijo con una gran calma y una voz algo meliflua: ¿Qué tienes? No sé. No entiendo muy bien la pregunta. ¿Qué posees? No poseo nada. Como si estuviera en un helicóptero espiritual, Alvar vio de lo alto una de sus fincas llena de viñedos con gruesos racimos de uva bien sulfatados y comprendió. Tengo esta finca. Es mía. ¿Por qué? Todos los bienes materiales son pesados y contados. Después son modificados en bienes espirituales. Existe un sistema sutil de equivalencias. El que más tiene está situado en un sitio mejor para que no se sienta incómodo. ¿Más elevado? No seas primario. ¿Qué quiere decir más elevado? Mejor, sencillamente, mejor. Más adecuado. No es posible. No me habían dicho eso. ¿Qué tiene de malo acumular? Con tu riqueza mejoras las condiciones de los demás hombres. Calvino ya dijo algo parecido. Acumulando creas riquezas para tu país. Si tú eres más rico, tu región y tu país que te engloban también lo son. Este razonamiento es válido en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. No lo he leído. No sé quién es Calvino. Bueno, sí sé quién es, pero yo soy católico. Mejor dicho, era católico, porque es la única religión verdadera. Al menos eso me dijeron siempre. No es tan sencillo. Esas frases primarias son para el vulgo. Hay que analizar y buscar el trasfondo de las ideas. Volvamos a lo nuestro. ¿Esta finca es tuya? Sí. ¿Qué más tienes? Lo más sustancial no son las fincas ni las empresas, sino el líquido. Ah, ¿tienes vino? No, dinero líquido. Vamos a contarlo. Tendremos que ir a Suiza.
Eso es muy fácil. Fueron a Suiza y contaron minuciosamente todo el dinero que había en el banco. A Álvar se le ocurrió una pega importante y le pareció que en este caso lo mejor era decir la verdad, porque aquel individuo parecía saberlo todo. Evidentemente este dinero no enriquece a nadie. ¿No será una mala acción sustraer el dinero del país descapitalizando su entorno para acumularlo en otro? ¿De qué te crees que viven los suizos, pobrecitos? Si tú eres nacionalista, mejor dicho, eras, aquí no lo somos. Yo no sé lo que es el bien y el mal. Esto sucede con frecuencia. No es culpa tuya. Además, estas nociones son relativas. Álvar le miró de reojo. Sí, evidentemente salta a la vista. No me hagas buscar ejemplos. ¿Quieres uno? La poligamia en Arabia es normal y es inmoral en otros sitios. Tienes siempre razón. Aquí no tengo más dinero. Volvamos a casa. Si esto sigue así, ocuparás un puesto realmente privilegiado, porque has hecho un esfuerzo considerable. No has sido egoísta. Te has olvidado completamente de ti mismo para pensar solo en el dinero. Álvar, cada vez más exaltado, le enseñó uno a uno todos sus múltiples bienes, muebles e inmuebles, añadiendo con aparente humildad: «Y todo esto lo he adquirido con mi trabajo y mi astucia». Sin embargo, Álvar quiso disipar las últimas dudas. Ah, ¿acaso Cristo no dijo bienaventurados los pobres? De espíritu. De espíritu. No es lo mismo. ¿Y de mujeres qué? ¿Eso también es positivo? Pues claro. Hay que ser imbécil para contentarse siempre con la misma mujer. Mira a Salomón y todos los grandes hombres, ya te lo insinué antes. El hombre y la mujer no deberían considerarse el uno la propiedad del otro, sino dos seres libres frente a frente. Se están acabando estos arcaísmos. Hay que realizarse en el amor y no en el sufrimiento. Pero yo creía... Estabas equivocado. Esto es completamente al revés de lo que yo aprendí. Pero no es en absoluto al revés de lo que con muy buen tino has hecho. Es verdad, Dios sea loado. No digas eso. ¿Por qué? No conviene, por respeto, mencionar este nombre en vano, ¿comprendes? Claro, claro. Con tus negocios has conseguido enriquecerte mucho, ¿verdad? Sí, sí, pero no siempre honradamente. El fin justifica los medios, querido Álvar. No estamos para puñetas aquí. Fantástico, fantástico, qué inteligente es usted. Eso dicen. De repente se dio cuenta de que no había hecho la pregunta más esencial, probablemente por respeto. Venciendo su timidez, le preguntó: «¿Cuál es su nombre?». El extraño ser le miró fijamente sorprendido, probablemente por su ignorancia, y le contestó: «Mi nombre es Belcebú». ¿Quién debía ser Belcebú? Hubiera tenido que instruirse más. En este momento oyó unos lejanos tambores. Belcebú se tornó gigantesco, difuminándose cada vez más. Al final solo quedó una inmensa nube negra. Alguien le sacudía. Volvía como una pequeña nave espacial a la Tierra. En efecto, Fermín, su único empleado, cojo, tuerto y esencialmente esclavo, le gritaba: «¡Don Álvaro! ¡Don Álvaro!». «¿Qué pasa, Fermín? ¿Qué pasa?». «Mientras usted dormía, el gato se ha comido todo el atún que le había encargado su esposa». No importa, no te preocupes». Fermín miró a su patrón sorprendido, pero como era tuerto, su sentimiento no se notó demasiado. Normalmente el patrón hubiera tenido que reñirle. Una vez se enfadó con él porque llovía. Álvar tenía una extraña mirada. En realidad no pensaba en este mundo, sino en el otro. Lo que le había sucedido no había sido un simple sueño, sino más bien un aviso del más allá. Lo importante era entenderlo. Probablemente debería actuar de un modo diferente de ahora en adelante, con menos sentimentalismo, y ocuparse de un modo obsesivo en acumular divisas para estar bien situado en la vida eterna. Cogió el teléfono y llamó a su esposa. «Montserrat, esta noche ceno en casa». «¿Qué te sucede? ¿Estás enfermo?». «Invita a cenar al cura». «¿Mossèn Pujol?». «Sí».
¿No tienes que ir esta noche a la fábrica de piensos compuestos de Sitges? No, 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 llámale, llámale, es urgente. Ah, prepárale algo bueno, lo que sea, una buena cena. Como si fuera un director de banco. No quiero pollo, ¿eh? Bien. Gracias a Dios que conozco muy bien a este buen hombre, si no se sorprendería mucho. El cura del pueblo era un hombre viejo, algo tradicional pero muy culto, y Álvar lo sabía, porque estaba al corriente de todo. Estaba enterado de todo sobre sus conciudadanos. Había observado que este espionaje meticuloso, cuidadosamente anotado en unas fichas, podía ser muy eficaz para obtener dinero, porque ciertos detalles facilitaban otras confidencias que podían tener repercusiones económicas, sin que fuera comparable en modo alguno a un chantaje. Mosén Pujol aceptó extrañado la precipitada invitación. La cena fue excelente. Álvar habló de todo un poco. Era gracioso cuando quería. Al fin, en un tono intrascendente, husmeando un excelente coñac, hizo la pregunta esencial. ¿Quién es Belcebú? En ese momento oyó unos lejanos tambores, pero pudo percibir perfectamente la respuesta del cura. Los cananeos tenían un dios llamado Baal-Zebul, el señor de los príncipes, adorado principalmente en Ecrón. Irónicamente, los hebreos le llamaron Baal-Zebub, el señor de las moscas. Importante personaje, pensó Álvar. Las moscas son activas y prolíficas. Además, están en todas partes, desde el polo hasta el Ecuador. Son simpáticas. Un mundo sin moscas sería insípido. Pero el cura, en un tono monocorde, prosiguió su explicación. En la Biblia es uno de los nombres del diablo. Cuentos esotéricos, por John Richardson. Ibur. Podría explicarse la lección de Mateo y Marcos que decían formalmente que el rey Herodes afirmaba que Jesús era Juan Bautista resucitado, comprendiéndolo como una toma de posesión del cuerpo de Jesús por el espíritu de Juan Bautista, fenómeno conocido por los ocultistas, por los espiritistas y sobre todo por los cabalistas, que llaman este proceso Ibur, impregnación o sobreanimación. Del libro La reencarnación del Dr. E. Bertolet. Yo, Salomón Vicks, soy grande en todo. No soy mezquino, estrecho de miras, inadaptado o incompetente. No. Soy guapo, alto e inteligente. Tengo una gran cabellera blanca y unos 60 años, bien llevados. No lo digo yo, lo dicen todos. Y no soy hebreo, a pesar de mi nombre, aunque no me importaría serlo, ya que soy tan inteligente como ellos. Hace unos 10 meses en este ser magnífico que soy yo, sí, yo, penetró mi vecino de enfrente, Jacques Ducornier, que acababa de fallecer. Gracias a Dios me defiendo como un león, pero este hombre pequeño, virrioso, feo, cornudo y calvo es terriblemente tenaz. Por eso debía ser rico en vida. ¡Ja! Yo no quiero ser rico. Prefiero vivir majestuosamente como si poseyese una inagotable cantidad de dinero y sensibilidad. Por esta razón nunca seré rico. En una palabra, sé dar, pero no sé acumular. Y ese aborto de la naturaleza, esa sombra de una sombra, ese ser avaro, escéptico y para mí fracasado, aparta algunas veces mi alma y actúa sirviéndose de mi cuerpo. ¿Por qué me habrá escogido? Pobre de mí. Yo amaba, construía, creaba, interpretaba a los grandes músicos y aumentaba la felicidad en el mundo. Él es diferente. Todo lo discute, todo lo analiza, todo lo destruye. Yo amaba esa tremenda imbecilidad que es el amor, y tocaba el violín, un Stradivarius, con vehemencia, con pasión. El otro día, Jacques Ducornier se impuso en pleno concierto y toqué con una frialdad, con una perfección de la cual reniego, porque la perfección es enemiga del sentimiento, de lo grande, de lo cósmico. ¿Cómo atrapar esas grandes olas creativas que atraviesan el universo con un cerebro excesivamente crítico? Las mujeres odian a Ducornier, y cuando él interviene, no falla. Pierdo una amante. Haciendo el amor es lamentable. Para no perder la raya de los pantalones antes del acto sexual, triste acto el suyo, los pone debajo de la cama. Se acerca a pasitos ridículos a la imperfecta, sonríe estúpidamente, dice banalidades, es inseguro. Y toda mi táctica queda reducida a la nada porque es ridículo, prudente y poco imaginativo. Todo el día, en vez de tocar el violín, intento rehacer lo que él ha destruido. Es difícil y agotador. El otro día se llevó el ramo que yo había regalado a mi amante. Me encontré con el ramo en casa.
Quería que lo amortizase enviándolo a otra mujer. Su avaricia es más irracional que mi prodigalidad. Es pequeño, es viejo. Yo hubiera muerto joven si él no se hubiese metido en mi vida, porque yo desbordo de generosidad, grandeza y entusiasmo. ¿Cómo pueden llamar sobreanimación los ocultistas a semejante fenómeno? Es infraanimación. Ayer me planté ante su tumba y le dije todo lo que pensaba. En el sepulcro, de un mal gusto absoluto, ha gastado parte de lo que había ahorrado en su vida. Su muerte fue tan fastuosa como mísera su existencia, y su alma, ahorrativa, ha preferido a última hora, para mayor desgracia mía y sin razón alguna, mi cuerpo a ese mausoleo lúgubre y dorado. Su fantasma surgió ante mí y me contestó. Es inaudito, pero me contestó. Es la vejez la causa real de tu mezquindad. No he penetrado en tu cuerpo. Eres tú que te has maleado. Yo no tengo nada que ver. Si has tocado fríamente es porque ya no amas, y si no amas es porque te cansa amar. En el fondo tu cuerpo cansado reniega de tu alma entusiasta. No me culpes de tus incapacidades. Di una patada a la tumba y me fui indignado. La vejez. La vejez. Es inteligente además ese Ducornier. Cuentos esotéricos por John Richardson. La muerte encarnada. La crítica moderna sitúa la redacción de esa obra maestra de la Cábala, el Zohar, a finales del siglo XIII. Lo más extraño es que a pesar de los sabios filólogos existe una unidad de tono entre esas falsas obras, de inspiraciones muy diversas, escalonadas en unos 10 siglos. Guy Casar. Todas las civilizaciones antiguas tuvieron su propia mitología. Para los romanos el dios supremo, el padre, fue Júpiter. Minerva, la diosa de la sabiduría, diferenciada con mucho tino de Mercurio, el dios de la inteligencia. Neptuno, el del mar. Plutón, el de los infiernos, etc. A medida que la cultura se volvía más compleja, se multiplicaban los dioses. Todos esos dioses encarnaron un aspecto de la creación, dando una apariencia humana a una idea, un sentimiento, un aspecto del cosmos. Estas fuerzas intermediarias entre Dios y el hombre reaparecen personalizadas en las religiones monoteístas que hicieron muy bien en reforzar la idea de un Dios único. Las antiguas religiones politeístas incurrieron en el error de divinizar estas fuerzas, pero en cambio hicieron bien en personalizarlas. Probablemente existen o existieron en algún lejano lugar unos seres que encarnaron los conceptos más abstractos. Algo parecido ha hecho Platón cuando nos describe el mundo de las ideas. Debemos además pensar como San Anselmo que todo lo sagrado que se halla en la mente existe o ha existido. La coincidencia es, según el Yi King, la ley del universo, y todo lo que sucede en un mismo instante está relacionado entre sí por los astros. La muerte era una bella mujer, a pesar de ser muy delgada, alta, con los ojos blancos, sin iris ni pupila, con la piel translúcida. Su extraña hermosura se debía a que era la única criatura no creada por Dios. Quiero decir con ello, no que fuese hermosa por esa importante circunstancia, sino extraña, porque parece inconcebible que algo escape a la capacidad creadora del Todopoderoso, pero debemos admitirlo, porque el libro de la sabiduría dice que no fue Dios quien hizo la muerte, ni se goza con el exterminio de los vivientes, pues todo lo creó para que perdurase, porque la justicia es inmortal. Mas la injusticia atrae a la muerte, pero los impíos llaman a la muerte con señas y palabras, la tienen por amiga, y por ello perecen con ella, hacen pacto porque merecen ser su posesión. Después de leer este texto es difícil negar que esta falsa amiga de los hombres hubiese encarnado en un ser palpable y evidentemente inmortal, lo cual no deja de ser irónico. A pesar de su singular origen, la muerte amaba a Dios y procuraba por el terror que, lógicamente, debía provocar, lograr un acercamiento entre el Creador y la criatura. Pero sus buenas intenciones eran vanas, porque los hombres solo pensaban en ella cuando se manifestaban al fin de la vida. ¿Cómo se equivocaban las sagradas escrituras cuando decían: tu vida estará delante de ti como suspendida en un hilo? Estarás amedrentado día y noche, y no tendrás seguridad. La posible presencia de la muerte en cualquier instante no les preocupa, salvo algún hombre de Dios, pero la mayoría de los hombres, que debían disolverse todos por su poca densidad espiritual en el más allá, preferían ignorar algo tan esencial.
Los varones además facilitaron su tarea matándose unos a otros, y los pueblos erigieron grandes monumentos a los que habían causado más muertes, llamándoles héroes. La muerte se presentaba ante los que morían de vejez o de enfermedad y se los llevaba sin dificultad. Los hombres no ofrecían resistencia alguna, porque la asimilaban al reposo si eran ignorantes, o a un paso a otra vida si no lo eran. Rabí Simeón Bar Yochai era un hombre de Dios, pero ignoraba la humildad porque sólo consideraba al Creador, olvidando lo demás, para él superfluo. Este olvido suele ser condenado por Dios, pero este no era el caso del rabí, porque no veía a los hombres, ya que había morado 12 años en una cueva con su hijo completamente alejado del mundo. Además, su pasión por el Eterno, nacida de una relación personal, era tan fuerte que le hacía olvidar su circunstancia y su entorno. Por todas estas razones, su falta de humildad le era perdonada, y por ello Simeón le decía a Yahvé, según el Génesis Rabá: el mundo debe poseer 30 hombres tan justos como Abraham. Si con 30, mi hijo y yo seremos 2 de ellos. Si son 10, mi hijo y yo seremos 2 de ellos. Si son 2, seremos mi hijo y yo. Y si solo queda uno, ese solo podré ser yo. ¿Orgullo o fe? Los que saben que son elegidos deben ocultarlo por humildad o afirmarlo con fe. Cuando la muerte se presentó ante él, Rabí Simeón entró en su casa y le pidió a Yahvé que ella quedase fuera, y así fue. Pero ella volvió, y cada vez con argumentos distintos. Ayudado por la fuerza que da el apoyo de Dios, el rabí la rechazó porque todavía le quedaba mucho por hacer, y así sobrevivió unos 2000 años. Para no llamar la atención, se desplazó constantemente de una ciudad a otra, dando con ello credibilidad a la leyenda del judío errante, pero su errancia nacía de su astuta presencia y su astuta prudencia, de su intensa curiosidad por el conocimiento de las Escrituras y no de un supuesto castigo por la crucifixión de Cristo, como afirmaron algunos cristianos fanáticos. En efecto, con 2000 años no se tiene tiempo para comprender el misterio de Dios, pero indudablemente nadie tuvo circunstancias más favorables para conocerle, y el rabí les aprovechó al máximo. Era tal su entusiasmo que continuaba amando la vida a pesar de sus inevitables achaques, y la causa de ello residía en su sed inextinguible de conocer a la divinidad. En los últimos 1000 años rompió con su tendencia a la soledad y conoció muchos hombres y mujeres interesantes que vio nacer y morir, pero siempre logró hábilmente ocultar su anómala circunstancia. Sin embargo, tantos contactos no fueron vanos, y el rabí, impulsado por una fuerza irresistible, en 1888, en un pueblecito de Austria, Braunau an Inn, hizo el amor con la muerte después de 2000 años de castidad. El viejo frenético, esquelético, y la escuálida mujer estuvieron largo tiempo abrazados en una intensa lucha amorosa. Esa pasión era recíproca, porque el rabí era el único hombre que la muerte conocía bien por haberle sobrevivido tantos años. Además, en esta lucha, la muerte creyó que el rabí moriría, pero su resistencia hizo nacer un sentimiento ignorado por ella, el amor, acompañado como siempre de la fecundidad. Les nació un hijo, Adolfo, que facilitó tanto el trabajo a la muerte que por fin ella pudo tomarse un merecido descanso. Muchos hombres que hubieran tenido que morir de enfermedad o de vejez perecieron violentamente a causa de las bombas, las cámaras de gas o el hambre. Simeón Bar Yochai dejó al mundo sin luz y murió en una cámara de gas. No intentó ocultarse en una cueva como solía hacerlo, porque en toda su larguísima vida la tierra no había conocido tanta tristeza y desesperación. Le pareció que el ambiente debía ser mejor en cualquier lugar que en este mundo, y así tuvo también la impresión de pagar con el sacrificio de su vida el hecho de haber engendrado junto con la muerte semejante monstruo. Pero también la madre de Adolfo tuvo una depresión, porque le pareció que ya no era necesaria. Estaba pasada de moda y el paso del tiempo la aburría. Así pues, se miró en un espejo con intensidad, aplicando su poder sobre ella misma, y desapareció, dejando a los hombres solos para que realizasen ellos mismos su tarea. Nadie se dio cuenta de su desaparición. Cuentos esotéricos, por John Richardson. Santa locura. Muy inquieto, Rama Krishna le pregunta a una santa mujer que le visita, Bhairavi Brahmani, si es que no está a punto de caer en la locura.
Hijo mío, le responde ella, bendito sea el hombre sobre el que desciende semejante locura. El universo entero está loco. Algunos están locos por la riqueza, otros por los placeres, otros por la gloria, otros por 100 cosas más. Están locos por su oro, o por su marido, o por su mujer, locos por naderías, locos por el deseo de poder tiranizar a alguien, locos por todas las estupideces, pero locos por Dios. L'enseignement de Ramakrishna, Jean Herbert. Destruir la apariencia es la obra de los locos y a veces de los sabios. Le message retrouvé, Louis Catio. El Swami Krishna Hondor se indignó al leer en Le Monde del 27 del 11 del 83 la respuesta que daba Paul Václavich a la pregunta siguiente. ¿Cree usted que la locura existe realmente? La locura es algo muy relativo. Cuando llegué a Bombay me presentaron a unos swamis, es decir, santos. En Occidente algunos de ellos les hubieran considerado esquizofrénicos, catatónicos, mientras que en la India eran unos santos. Lo que es patología en una cultura es la normalidad en la otra. Krishna me lo comentó del modo siguiente, con una inhabitual vehemencia. En cambio, la crítica superficial contra una profunda actitud religiosa es un hecho internacional e inagotable en el mundo moderno. Yo conocí a este sabio de fama internacional cuando vino a Bombay. Parecía muy inteligente, pero venía con unas ideas preconcebidas, las normales en un hombre occidental culto. Formalmente tiene razón, pero el fondo de su análisis, al ser parcial, es erróneo. Olvida la intención, la causa. Es curioso cómo los occidentales están obsesionados por el principio de causalidad y toda su vida se basa en este falso principio que no les sirve de nada ante el dolor. No es lo mismo la inmovilidad voluntaria, provocada por una intensa contemplación de la divinidad, que la involuntaria de un catatónico que no coordina sus gestos. No son lo mismo las palabras inspiradas con un sentido evidente u oculto de un swami que el lenguaje incoherente de un esquizofrénico. A lo mejor el lenguaje de un loco nos parece incomprensible porque no lo hemos analizado con el rigor y la generosidad que empleamos para interpretar las palabras de un santo. Supongo que no me negará que Dios habla también a través de los locos. Claro que lo niego. El lenguaje de Dios es siempre coherente. ¿Me autoriza a que haga una experiencia en su ashram? ¿Qué experiencia? Llevar a un loco a su comunidad diciendo que es un swami. De ningún modo. Veo que usted en el fondo no está profundamente convencido y cree que Paul Václavich puede tener razón. La religión es algo muy serio, y lo que usted me propone es una experiencia frívola e inútil. Usted no ignora que en muchos países musulmanes los locos son considerados mensajeros de la divinidad y que ciertos eminentes psiquiatras modernos, estudiando la vida de unas místicas importantes, han encontrado que estas santas mujeres han sido también muy probablemente unas histéricas. Lo cual desde mi punto de vista no les quita nada, pero plantea un problema muy serio. Según la tradición islámica, el mismo Mahoma recibió la revelación de Alá revolcándose en su cueva de la montaña, acometido por la epilepsia o por el éxtasis, echando espumarajos por la boca y bramando a la manera de un camello. Me ha convencido. Aproveche mi ausencia, ya que debo ir a Ginebra a dar unas conferencias sobre el budismo. Cuando vuelva, usted me dará la razón. Sinceramente, no lo creo. Ayudado por unos psiquiatras indios, seleccioné en el manicomio Shakananda de Mumbai a un esquizofrénico catatónico que tenía un hermoso rostro, y lo llevamos al ashram con muchas muestras de consideración. Con un cierto sentido del humor le dimos el nombre de Swami Madananda, porque Mat en inglés significa loco. No fue nada difícil convencerle. Bastaba con cogerle de la mano y el pacífico loco seguía, eso sí, no mirando nunca normalmente hacia adelante, por lo que se dio un fuerte golpe contra la pared del ashram, pero gracias a Dios nadie se dio cuenta de este modo original de entrar. Le dejamos en medio de un patio y según su costumbre, allí quedó inmóvil. Cuando volvimos, al cabo de una semana, estaba en el mismo sitio, pero tenía ya muchos discípulos. Decían de él: es evidentemente un santo. Siempre está en oración. No contesta las preguntas ni se mueve. Está absorto en la contemplación de Dios. Nadie dijo: este hombre está loco. Hicimos varias preguntas a los discípulos de Krishna. ¿Les da instrucciones? Sí, pero no son verbales.
Son solo gestuales. Ayer se quitó la ropa. ¿Qué hicieron ustedes? Algunos se desnudaron, otros rezaban. Una mujer le abrazó, pero la hemos reprendido porque no nos ha parecido una reacción adecuada. Es una californiana, algo desequilibrada. ¿Qué hizo él? Habló en un lenguaje que no conocemos. Debe ser una lengua muerta. Yo pensé, y tan muerta. Otras veces muerde. ¿Por qué morderá? Suele hacerlo en los puntos de acupuntura para aumentar nuestra energía espiritual. A veces dice, todo es. Meditamos sobre sus palabras. Lo que más nos gustó fue cuando dijo, ¿dónde estoy? Parecía maravillado por el hecho de existir. Era una admirable, serena y sencilla plegaria a la divinidad. Tenían respuestas adecuadas para los actos más irracionales. Un joven particularmente místico llamado Mazas dejó su trabajo y se ocupó únicamente de servir al loco y de interpretar sus palabras, organizando dentro del ashram una comunidad independiente. Un día, Madananda, que por cierto parecía a veces encantado del interés que despertaba por primera vez en su vida, se bajó los pantalones y les enseñó el culo. Era una posición más cercana a la animalidad que a la obscenidad. Matas dijo a los allí reunidos, «Es un gesto de fino humor que demuestra que no debemos ser vanidosos. Hagamos lo mismo que él, comulgando en la humildad y volviendo a la desnudez del hombre primitivo. Seamos grotescos, sin falso pudor». Y así el loco se vio rodeado por culos de diversos tamaños más o menos bronceados y apetecibles. Un día, después de haber pasado horas bajo una lluvia torrencial en medio del patio, Madananda me hizo un extraño gesto. Mazas me dijo que el loco quería hacerme una confidencia. Madananda me susurró al oído. Soy Dios y me llamo Morgan. Era la perfecta frase de un loco. ¿Qué te ha dicho? No puedo revelarlo, es algo cósmico. Cuando Krishna Ondor volvió de su gira europea, su reacción fue totalmente imprevisible y sorprendentemente, nos dijo imperturbable, sin ironía alguna. Los designios de Dios son inescrutables. Este hombre no es un loco. Me ha dicho una frase que solo algunos iniciados conocemos. ¿Me la puede repetir? No. ¿No será acaso yo soy Dios y me llamo Morgan? ¿Cómo va a ser semejante estupidez lo que este santo me ha dicho? Era una frase sagrada, con un profundo sentimiento religioso. Desengáñese. La santidad no contradice nunca la razón. Cuando me fui del ashram, Madananda me saludó riendo, agitando la mano derecha. En aquel momento parecía un hombre normal. Me acerqué a él y le pregunté a bocajarro, ¿estás loco? Era una jugada maestra. Algo contestaría que me sacaría de dudas. Me miró con una mirada que podía ser muy astuta o la de un puro demente y me dijo con voz grave y profunda, ¿estás loco? Si no hubiese sido un demente e intentase ocultarlo, manteniendo la ambigüedad locura-santidad, ¿qué mejor respuesta podía darme? Banalizando además la locura, repartiéndola entre todos los humanos. Y si estuviese verdaderamente loco, ¿qué mejor prueba podía dar de ello que repetir lo que yo le dije? Los alienados son los que hacen cosas que no entendemos. Cuando aumenta nuestra comprensión, disminuye el número de dementes. Para la inteligencia absoluta no hay locos. El problema no es el de un individuo, sino el de una comunicación entre los seres humanos.